Hola, en esta oportunidad voy a realizar la práctica número 1 correspondiente al Laboratorio de Electrónica de Potencia 2, a cargo del ingeniero Raúl Intriago. Mi persona, Ulvio Alejandro, comenzará a colocar un pequeño membrete para identificar el programa que estemos realizando. Para ello, en la parte de la izquierda de Simulink, nosotros nos vamos a ubicar aquí en donde dice anotaciones. Lo arrastramos y directamente nosotros podemos colocarle algún título a nuestra práctica. Por ejemplo, en mi caso le voy a denominar Laboratorio de Electrónica de Potencia 2. Muy bien. A este texto le podemos modificar ya sea las negrillas, sea el color que deseemos o el tipo de letra, ¿no? Pero en mi caso, como estoy grabando, la pantalla no me permite hacer estas modificaciones debido al rendimiento de mi computadora. Por lo tanto, estas partes sí la podemos omitir, pero sin embargo que quede constante que podemos realizar estas modificaciones, ¿no? Entonces bien, hemos anotado el título, por lo tanto vamos con el nombre, que en mi caso es Ulvio Alejandro Sanginés. La práctica correspondiente que vamos a realizar en esta ocasión será la práctica número 1 correspondiente al troceador clase A. Muy bien, entonces esta práctica tiene el circuito original, que van a ser los datos extraídos dependiendo del, del PDF enviado en clase, que es el siguiente. Entonces vamos a realizar la práctica 1 del troceador clase A. Para ello contamos con los siguientes elementos, que son los siguientes. Bien, podemos agregar una imagen rápidamente, lo vamos a hacer con el logo de SPOL. Ok, muy bien, listo. Ahora nos vamos a las librerías y vamos a utilizar en Synescape, Electrical, Special Power System y nos vamos a Fundamentum Block. Aquí podemos directamente encontrar lo que es las características de nuestro troceador. Bueno, los elementos en sí, que es un diodo de paso libre y por supuesto el MOSFET, que lo encontramos aquí. Ok, tenemos el MOSFET y el diodo, que es el que caracteriza los elementos de nuestro troceador clase A. Para activar el MOSFET nosotros vamos a generarlo con un generador de pulsos, que en este caso está en Simulink Source. Ok, entonces con este nosotros vamos a generar el pulso para nuestro terminal gate del MOSFET. Correcto. Ahora necesitamos lo que es nuestra fuente de voltaje. Para ello nos vamos a la misma librería de Fundamental Block, Electrical Source, y aquí seleccionamos DC Voltage, ¿no? Entonces en nuestro caso vamos a trabajar con resistencia una resistencia de 0.25 ohmios y una inductancia además de una FEN. Entonces por lo tanto, si se trata de la FEN, vamos a duplicar esta fuente DC, ¿verdad? Y esta actuará como FEN. Entonces aquí escribimos FEN. Correcto, este va a ser nuestro diodo. Okay. Muy bien. Este será nuestro diodo. Lo vamos a girar con control R. Y
aquí nosotros vamos a colocar nuestra carga, que en este caso se encuentra en elementos y seleccionamos Serial RLS Branch. Ok, entonces en este caso vamos a ubicar un arreglo del tipo RL, ¿verdad? Donde seteamos la corriente en 0 del inductor y colocamos las medidas, o bueno, los valores que sí, que son 0.25 ohmios para la resistencia y 0.21 milihenrios que son para la inductancia. Ok, y le aplicamos y colocamos ok. Bien, para la FEN nosotros tenemos que es 44 voltios y para la fuente de voltaje tenemos que son 110 voltios DC. Ok, muy bien, entonces necesitamos medir algunos parámetros que son el voltaje, la corriente en la carga, el voltaje de la fuente, la corriente de la fuente y la corriente del diodo de paso libre. El voltaje de la fuente lo vamos a omitir con el fin de observar mejor las otras gráficas, ya que sabemos que como es un voltaje DC, la curva simplemente es una constante en donde alrededor del tiempo va a siempre permanecer en 110 voltios. Ok, entonces para ello vamos a la librería, ¿verdad? Ocupamos lo que son las mediciones y vamos para las corrientes. Ok, ese va a ser para la corriente y también necesitamos para el voltaje. Listo. Entonces procedemos a unir, ¿verdad? Y colocamos los respectivos medidores. En este caso sería aquí. Ok. En este caso vamos a mover un poco aquí la fuente de voltaje DC. Vamos a colocar el nombre de fuente de voltaje DC. Correcto. Necesitamos la corriente. Esta va a ser la que medirá la corriente en la fuente. Necesitamos la corriente de la carga. Ok, entonces ese lo ubicamos justo al lado. Correcto. Y este va a ser el que me va a ayudar a medir la corriente en la carga. Además, necesitamos la corriente del diodo de paso libre que se encuentra aquí, el diodo. Entonces por lo tanto lo copiamos, lo giramos, ¿verdad? Y esta va a ser la corriente en el diodo de paso libre, ¿no? Correcto. Ahora vamos a medir el voltaje en la carga, que en nuestro caso está simulando, podríamos decir que un motor DC, donde tiene su resistencia, su inductancia y por supuesto la FEN que se genera. Por lo tanto, aquí colocamos al RLS branch, ¿verdad? Ponemos colocar carga RL. Ok, entonces procedemos a colocar lo que es el voltaje en la carga, la medición. Ok, muy bien. Vamos a activar nuestro MOSFET por medio del generador de pulsos, por lo tanto lo ubicamos aquí, ¿no? Entonces este generador de pulsos va a estar un tiempo encendido de 1.8 milisegundos con un periodo de 2.5 milisegundos. Ok, entonces lo copiamos
copiamos aquí el T-on, va a ser igual a 1.8 milisegundos y el periodo va a ser igual a 2.5 milisegundos. Ok, lo copiamos ahí y procedemos a configurarlo. Entonces la amplitud va a ser 1, el periodo en segundos, por lo tanto sería 0.025. No, sería 0.025. Correcto. Entonces en segundos sería 0.0025 segundos. El porcentaje del periodo, lo que se va a mantener en alto, lo tenemos que dar en porcentaje. Entonces para ello hacemos una regla simple en donde diga 1.8 milisegundos se va a dividir para los 2.5 milisegundos, que representa el 100%. Y esto en una calculadora, ¿verdad? Si lo colocamos aquí en nuestra calculadora, nos indica que es el 72%. Eso indica que el 72% de la señal se va a mantener en bajo y lo restante va a estar en... Perdón, el 72% de la señal se va a mantener en alto y lo restante se va a mantener en bajo. ¿Ok? Entonces es importante colocar el bloque PowerGui porque es el que me ayuda a simular este tipo de circuitos eléctricos. Por lo tanto lo agregamos. Vamos a Fundamental Blocks y aquí tiene el bloque PowerGui. Ok, entonces vamos a colocarle el MOSFET. Siempre el MOSFET tiene que tener una FET o una resistencia de encendido de 0.001. Ok, y los demás parámetros, bueno, son lo mismo. Lo aplicamos y ok. Ahora, para observar las gráficas necesitamos de un por así decirlo, osciloscopio, pero en nuestro caso vamos a ocupar un scope. Entonces nos dirigimos aquí a Sync y aquí vemos el scope que nos va a ayudar con las gráficas. Ok, bien, ahora necesitamos incluir todas estas gráficas, el de la corriente, el del voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 variables. Por lo tanto tenemos que configurar nuestro scope a 4 puertos, ¿verdad? Con 4 tipos de señales. Lo aplicamos, le indicamos OK y ahí podemos ver que nuestras gráficas se han generado. Ok, bien. Ahora esto lo procedemos a ampliar un poco para que se vea de mejor manera. Y ahora sí procedemos a colocar las respectivas etiquetas con respecto a las variables que se van a medir. Para ello ubicamos en la librería Signal Routing y ponemos From y Go To. Bien, entonces este de aquí es el que me va a indicar hacia dónde tiene que ir y este hacia dónde va. Ok, entonces estos los voy a replicar rápidamente con el fin de que todos se encuentren alineados. Muy bien, entonces la primera gráfica que vamos a medir es el voltaje en la carga. Procedemos a colocar voltaje en la carga en la línea, doble clic y colocamos voltaje en la carga. La siguiente medida que vamos a hacer es la corriente de la carga. Entonces colocamos doble clic, corriente en la carga. Lo siguiente que vamos a medir es la corriente de la fuente. Entonces colocamos corriente de la fuente y finalmente, pero no menos importante, la corriente del diodo de paso libre. Ahora bien, cada etiqueta tiene que ir en un terminal
medidor, ya sea la corriente o el voltaje respectivamente. Ok, bien, para ello en el GoTo vamos a colocarle todos los terminales que correspondan. Bien, ok, y ok, ahora tenemos que darle una identidad o una variable a cada medición. En este caso vamos a colocarle corriente de la fuente y S y la corriente source, ok. Y este caso le vamos a colocar en la corriente de la fuente, por lo tanto le colocamos IS. Entonces lo que me indica es que este valor se va a ir directamente aquí en el tercer terminal del scope. Vamos con la corriente en la carga, IL, que hace referente a la corriente de la carga, la corriente load. Ok, y esta es la corriente de la carga, IL. Vamos con el voltaje en la carga, que sería BL. Voltaje en la carga, BL. Y finalmente la corriente en el diodo, podríamos colocarle ID. ID. Ok, ya tenemos todo para simular. Lo único que nos faltaría es configurarle el tiempo de simulación. Entonces, si vamos a querer ver 4 periodos, ¿verdad? De la señal, recordemos que el periodo es 2.5 milisegundos. Si queremos ver 4 periodos serían 10 milisegundos y para ello podríamos ubicar 0.0 que nos indica los 10 milisegundos. Ok, le damos en correr, esperamos a que compile y procedemos a ver las curvas que obtuvimos. Ok, podemos verla de otra forma, o sea, para apreciarlo mejor y que no se quede el fondo negro, podemos aquí en View, Style, en este caso le vamos a colocar que la figura sea blanco. A ver, vamos a ver si es ahí. Ok, bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle otro grosor a las señales para poderla visualizarlas mejor, ¿no? Entonces para ello nos vamos al voltaje en la carga, le vamos a dar una unidad, vamos a colocarle una gráfica roja y lo aplicamos, ¿no? Para observarla de mejor manera. De la misma forma vamos con la corriente en la carga y vamos a colocarle el color rojo también para verlo mejor, ¿no? De la misma forma para la corriente en la fuente y finalmente la corriente del diodo. Ok, muy bien, entonces lo podemos apreciar de mejor forma. ¿Qué ocurre aquí? Bien, vamos a explicar un poco sobre el circuito. Ya podemos cerrar las librerías porque ya no la vamos a ocupar. Correcto. Lo que tenemos aquí es que la fuente DC, por lo tanto, va a darnos un voltaje de corriente continua de 110 voltios, ¿verdad? La corriente fluirá siempre y cuando el MOSFET le permita. Cuando le permite el MOSFET circular la corriente, ¿verdad? Del drenador al surtidor, cuando en el gate se encuentre una señal de 1 o un alto. En este caso, el tiempo que se va a mantener en alto es de 1.8 milisegundos. Entonces, 1.8 milisegundos va a cerrar el circuito, por lo tanto circulará la corriente. Circula la corriente, pero no se va a ir por este ramal debido a la posición del diodo, que está en cátodo-ánodo, porque sabemos que la corriente circula solo en ánodo-cátodo, para que este se convierta en un corto
y pueda circular la corriente. En este caso no lo va a hacer porque se convierta como un circuito abierto. Bien, entonces la corriente circulará por la carga, ¿verdad? La carga RL y la FEN, por supuesto. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que básicamente se va a proceder a cargar el inductor debido a las propiedades físicas y magnéticas que tiene el mismo. Entonces, por lo tanto, 1.8 milisegundos se va a proceder a cargar el inductor, ¿verdad? Pero luego, cuando ya haya transcurrido entre el 1.8 y el 2.5 milisegundos, el circuito se abrirá. Por lo tanto, ya no, la fuente de voltaje ya no proporcionará energía hacia la carga. Por lo tanto, el circuito se abre. Y en ese momento, la carga, o bueno, en este caso, la inductancia, va a procederse a desenergizar. ¿Y por qué ramal lo va a hacer? Pues lo va a hacer por el ramal del diodo de paso libre. ¿Ok? Entonces va a proceder a desenergizarse por este ramal, ¿verdad? Hasta que nuevamente llegue a cero. Y en ese preciso momento que está desenergizando, ok, entonces el diodo va a conducir de ánodo a cátodo. Por lo tanto, yo indiqué que se comporta como un cortocircuito. Entonces, si se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? El voltaje que va a medir en ese preciso momento es la misma referencia. Por lo tanto, el voltaje es cero. ¿Ok? Pero si el inductor se termina de descargar por completo, recordemos que tenemos una FEN. En estado estacionario, ¿verdad? La carga RL, perdón, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, una vez que ya se desenergiza por completo, lo que vamos a observar es el voltaje de la FEN. Bueno, con una pequeña caída de voltaje, pero es mínima debido a al valor de la resistencia. ¿Okay? Entonces prácticamente lo que vamos a observar luego de que se haya desenergizado, correcto, entonces sería el voltaje de la FEN. Los que componen el troceador de clase A es el MOSFET y el diodo. El MOSFET lo que hace es darle que la corriente de la fuente circule hacia la carga. ¿Ok? Eso es lo único que hace. Actúa como un interruptor. Y el diodo permite a desenergizar la carga, en este caso el inductor. ¿Ok? Entonces, en estos troceadores de clase A se dice que se actúa en el primer cuadrante. O sea, a la carga le enviamos un voltaje y una corriente continua. Pero la carga no puede enviar una corriente hacia la fuente debido a que, bueno, el MOSFET actuará en circuito abierto y por lo tanto no va a actuar en ese momento. Por lo tanto, podemos ver que el voltaje en la carga, como lo explicamos, ¿verdad? En este caso va a estar 1.8, ¿verdad? Vamos a colocar lo que son las mediciones aquí y podemos ver que en 1.8 milisegundos aproximadamente el generador de pulso cae a cero. Por lo tanto, el voltaje va a ser cero debido a lo que el diodo de paso libre se activa y por lo tanto este punto de aquí y este punto de aquí de referencia es el mismo para la medición de voltaje y el voltaje sería cero, como lo vemos en este tramo, debido a que existe una corriente que se está desenergizando por parte del inductor. Ok, entonces esta es la corriente en la carga. Al inicio se carga, ¿verdad? Y luego que ya termina bueno, el tiempo en encendido, lo que hace es desenergizarse. Una vez que se termina de desenergizar, actúa nuevamente por el generador de pulso que nuevamente se activa, ¿verdad? Porque esta señal se repite, es periódica cada 2.5 milisegundos. ¿Verdad? Entonces nuevamente se repite y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre en la corriente? La corriente se indica que está en la frontera entre corriente continua y discontinua. Se indica que la corriente es continua cuando una vez que se comienza a cargar ya no vuelve a cero.
y se mantiene y va hasta llegar a su estado estacionario, a una corriente final, ¿no? Pero se dice que la corriente es discontinua cuando una vez que se energiza el circuito, la corriente se vuelve a desenergizar, se mantiene en cero por unos segundos y nuevamente se vuelve a energizar. Entonces ese paso de que se mantenga en cero un tiempo y nuevamente se energice. Ahí se indica que la corriente es discontinua. En este caso no se indica que es una corriente continua ni discontinua, sino que está en el límite entre la continuidad y la discontinuidad. Porque justamente los valores que están dados en la práctica hacen que la corriente esté en el límite. Y obviamente el tiempo también que lo amerita, ya que si hubiéramos cambiado un poquito más el tiempo en donde se vuelve a encender, probablemente podríamos observar el voltaje en la FEN, ¿verdad? Debido a que la corriente se extinguió por completo. Entonces, una vez que la corriente se extingue por completo, ¿verdad? Porque en este momento también está actuando la corriente de la FEN, que circula hacia arriba, y la corriente del inductor, que circula hacia abajo. Por lo tanto, en el diodo podemos ver una superposición de corrientes. Una corriente que circula de ánodo a cátodo por parte del inductón, de la inductancia, y otro que circula por la FEN, que es por parte, perdón, de cátodo a ánodo, que es por parte de la FEN. Entonces, al momento de que se energizó la bobina, al inicio existe la corriente más alta que la FEN. Por lo tanto, se va a la corriente superpuesta entre ánodo a cátodo y la que va de cátodo a ánodo. La mayor es ánodo cátodo, por lo tanto activa el diodo y este se convierte como un cortocircuito. Pero una vez que la corriente de la, de la carga se encuentre ya desenergizada, lo que va a hacer es que ya dejará de actuar esa corriente que circule por ánodo cátodo y simplemente va a estar la FEN. Entonces la FEN hace que circule una corriente, por lo tanto de cátodo a ánodo, y cuando ocurre eso se comporta como un circuito abierto y por lo tanto el voltaje solo tendría referencia en la FEN, con una cierta caída de potencia por la resistencia obviamente, pero es mínima. Entonces por ese motivo es que una vez que le damos un pequeño tiempo más, ¿verdad? Que ya se desenergice por completo, o sea, la corriente ya sea cero, podemos ver la respuesta, ¿no? Entonces, eso ha sido la explicación de la práctica número 1 correspondiente al troceador de clase A. La corriente del diodo, bueno, básicamente solo tiene la corriente que se va a extinguir por la resistencia, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.